¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo va todo? Buenas noches de miércoles para todos. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Todo bien? Qué buena corbata tiene. ¿Te gusta? Sí, Gracias. muy bien. Señoras y señores, tenemos un montón de mano a mano, pero el más divertido, yo lo vi pero no lo escuché, el tuyo con Daddy Brieva. Porque tenía el televisor, obviamente está viendo América, pero me sonó el teléfono. No, bueno, yo respeto a Daddy como, Sí. como artista y en lo personal tengo una excelente relación, así que a mí no me gusta nunca ¿Cómo cruzar quedó lo el tema de la personal. CONADEP? ¿Cómo quedó? ¿Bajó las banderas o Sí, no? él lo explicó, dijo que no hay que tomarlo literal cuando Bueno, él habla. No. ¿Y cómo lo tomamos? Y dijo que se retiraba de la ¿De contienda dónde? tan fuerte porque no quería ser funcional a la bueno, eventual derrota está del bien. kirchnerismo. Hace 4 años me tiro arriba Sí. de una granada, dijo. Dijo. Bueno, ¿y la granada explotó? Y bastantes líos tuvo. Sí, muchas veces explotó, ¿no? Mm. Señores y señores, tenemos, ahora en serio, un montón de mano a mano. Arrancamos con el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, que es el señor Miguel Ángel Pichetto, que nos decía esto. Es una nota con el futuro vicepresidente de la Argentina, ¿no? Lo vi confiado. Bueno, el optimismo es fundamental en la vida y también en la política, así que tengo una visión de que la sociedad argentina va a resolver bien esta encrucijada y creo que las perspectivas de la Argentina de cara al futuro inmediato van a ser buenas. Usted planteó como que hay dos países diferentes en octubre, o dos posibilidades de país diferentes, hasta nombró la palabra default. No, lo que digo es que el riesgo de volver a economías de intervención y de fuerte dirigismo y de pueden volver a ese tipo de políticas peligrosas desde el punto de vista de un default técnico de la Argentina que implicaría una situación de aislamiento muy complicado. Me parece que hay que mantener el compromiso con los organismos internacionales. Creo que la decisión del presidente de abrir la fórmula y de plantear, digamos, un gobierno de mayor apertura y de diálogo ha permitido visualizar de que ese gobierno se puede mantener en el gobierno, ganar las elecciones, y esto es lo que ha mejorado la perspectiva también de carácter financiero y la credibilidad en la Argentina. Tiene muy claro usted quién tiene los votos. Dijo, en la fórmula que integró, los votos los tiene el presidente. Y en la otra, no, se da la inversa. No, en la otra los votos los tiene la vicepresidenta. La candidata a vicepresidenta, sin duda, es la que ha definido también claramente cómo se integran las listas. Paso, sí, fue crítico usted de la iniciativa, había una iniciativa de sacarlo. Lo que digo que las reglas hay que cumplirlas y mucho más cuando estamos en el borde de una elección. Es cierto que es ridículo que tenga que hacerse paso cuando no hay selección de candidatos. Bueno, habrá que corregirlo en otro momento, no ahora. Y hay que ir a la primaria y el presidente no le tiene miedo a la primaria. Creo que vamos a tener un buen resultado en la primaria. En esta última frase de Pichetto me parece que está la clave. Pichetto no quiere que quede, cambiemos, porque así lo conocemos. Junto por el Cambio, no quieren presentarse a las PASO, le tienen miedo a las PASO. Claro. Por eso Pichetto creo que salió tan duro con el tema. En contra. Bueno, el gobierno tiene una suerte de número límite. Ellos creen que una diferencia a favor de la fórmula de los Fernández de 5 puntos, alrededor de 5 puntos, es un éxito porque es reversible. ¿En la PASO? En la PASO. Más o menos 5. Exacto, una diferencia mayor a 9 puntos en favor de la fórmula de los Fernández para el gobierno no solamente es casi irremontable, sino que puede ser un problema en lo que es Coincido los en la mercados. Perdón. En base a cantidad de puntos, Sí. nunca un corte de boleta superó la cifra, ¿no? Digamos, de un solo decimal. ¿Cómo? Digo, ¿cuánto No tendría sé, que no, ser? yo sé a lo que vas y Lo tenés de razón. Vidal, Yo ¿Cuánto sé- tendría? Porque no, yo todos sé a lo que aseguran vas y que tenés Vidal razón. gana. Sí, yo sé Si a lo es que de vas y tenés 8, la razón. diferencia tendría Pero que ser me de... parece, 2015. me parece No, pero no sé si llegó a que en el tanto, año 93 hubo un corte muy grande Eso, tan por grande Norberto para- Laporta, que iba de primer De la candidato ciudad. a concejal. Sí, exactamente. Creo que tuvo él 220.000 votos Sí. como candidato a concejal y el candidato a diputado que iba con él 100.000. Que No eran- sé Ahora, ¿qué en laburo va a porcen- tener que hacer no- la provincia no para sé que en Vidal qué gane? porcentaje es lo que vos decís, pero yo creo que vos tenés razón en Igual cuanto a porcentaje. la paso al gobierno, que le molesta a Pichetto, y me parece que tendrían que trabajar rápido. Ahora, una vez que las hacemos, ya pensar para la próxima, porque después nos vamos a encontrar dentro de no sé cuántos años otra vez con la paso. Filouti y Doman reclamando. Claro, y nosotros más hagamos, viejitos. hagamos el compromiso de que Dale. en 4 años decimos lo mismo. Pero Firmamos tiene el que ser, compromiso. tiene que ser Estemos. baja Perdón. de paso total, que no Bueno. se gaste un peso, ¿no? Exacto, pero a perdón, ver, al acá hay un gobierno, tema. al gobierno Sí. no le sienta mal, no le sienta mal. ¿Sabes No, por qué? Porque pero la lo- paso pero va a lo que decía reordenar Débora, el Pablo. voto útil. Sí,
pero el tema es este. Entonces lo que no quieren ahora es que el gobierno quede como que arrugó y le tiene miedo a las eso PASO. es todo de acuerdo. Ese es el punto. Intentan tirar abajo las PASO por una cuestión oportunista, porque vieron que no les conviene. Pero las PASO, como fueron, digamos, originadas, son muy útiles para la democracia. Claro. O sea, Igual estoy estos totalmente en contra de que se políticos, baje la en las PASO. últimas 24 horas están Tomar Perotti, que finalmente habló. ¿Apareció Perotti? Sí. Apoyando la fórmula Fernández Fernández. Que no tengan Y dudas. Carlos Berna, que nunca se había encontrado, o si no, corríjanme si alguna vez hubo una foto entre Berna y Cristina, hubo una foto en el Instituto Patria. Además de Monzó pidiendo un aplauso para los peronistas electos, eso por un lado, y el apoyo del nuevo bloque del PJ. Bueno, para, bancame. El Senado. Hay una duda que tiene Brancatelli sobre la primera pregunta de Mariano Oliveros con Pichetto. Si le preguntó si va a ser vicepresidente o le dijo, estoy hablando con el futuro La vicepresidente. cinta, Gonzalo. Bueno, me dicen, yo no la vi, que la nota que viene a la baña Dice lo mismo. le dice que es presidente. Está bien, si es así, estamos quedando bien con todo. Obvio. Y está Además, bien. en este Eso programa está muy donde, bien, donde no hay, en este programa no hay militancia, ¿no? Claro, por eso, favor. somos todos Suiza. Obvio. En esta gran Suiza, que no somos nosotros, ahora viene la nota con la baña. A ver cómo arranca, dale. Dijo, ponerle un poco más de dinero en el bolsillo a la gente y bajar impuestos. Genial. Esa es la receta más elemental para que esta economía arranque. Argentina es un caso excepcional en el mundo que lleva 8 años de estancamiento. Eso es lo que hay que poner en marcha y no jugar permanentemente al ajuste y al pago de la deuda nada más. En estos 8 años hay un gobierno, como lo quieren calificar, más populista, más de distribución y demás, que terminó en un fracaso, inflación, controles, cero creación de empleo, y el otro es este modelo puramente financiero, que también termina con la actividad incluso más que estancada cayendo, con pérdida del empleo y con un aumento de la pobreza. Algunos decían, bueno, a Duhalde le fue bien porque puso a Lavagna. ¿Quién es el Lavagna de Lavagna? No, fuimos todos, miren, cuando a mí me lo dicen muchas veces eso y yo les agradezco, pero en realidad la sociedad tomó conciencia de algunas cosas que había que hacer. El gobierno, cualquier gobierno, lo que puede hacer es balizar el camino, marcar el camino. Si la sociedad no cree, eso va al fracaso. Dijo que el FMI le prestó a la Argentina más de 50.000 millones y que ellos mismos son los primeros en saber que no tenemos capacidad de pago. ¿Cómo se entiende eso? Yo no entiendo de economía. ¿Cómo se entiende que alguien le preste a una persona, o a una entidad, o a un país, pero que sabe que no se lo puede devolver? Política y negocios. Evidentemente ahí ha habido decisiones políticas, sobre todo del gobierno americano, y detrás de eso siempre hay negocios. Y saben que tienen que renegociar. Sí, eso lo saben perfectamente. Son los primeros en reconocer que efectivamente hay que hacer una renegociación seria, responsable. Ni Cristina ni Macri. Este camino que algunos dicen del medio, yo digo del futuro, porque es ni el pasado ni el presente. Bueno, y están con nosotros Miguel Boyano, Damián Di Pachi y Diego Falcone. ¿Cómo le va? Buenas noches a los tres, gracias por venir. Bueno, señores, sabemos que el dólar está quieto, que el dólar quieto es el candidato a vicepresidente de Macri, está todo claro. Sabemos lo que pasaría políticamente si el dólar deja de estar quieto. La pregunta es, ¿y cómo está el resto de la economía? Bueno, la economía hoy... Todo lo demás, que no es dólar, digo. Bueno, hoy el dato es que el gobierno tiene una caída de 1,3% interanual y crece 0,8%, pero muy traccionado por el agro, pesca levemente minería, el resto viene toda la baja. Y creo que apuesta a medidas heterodoxas el gobierno para alimentar lo que yo llamo el riesgo bolsillo, frente al riesgo país. ¿Qué es riesgo bolsillo? El riesgo bolsillo es que los votantes tengan mejor humor para cuando lleguen a la urna, y esto lo hace con financiamiento hacia el consumo, como el lanzamiento ayer en el boletín oficial de la hora 12. Inédito porque no recuerdo que en el kirchnerismo haya estado todos los días el plan. Siempre Era fue de jueves a domingo. Y bueno, ahora va a ser todos los días. Incorporó la categoría perfumería, electrodomésticos más pequeños, y subió los topes en muchos productos a los efectos de alimentar el consumo. Creo que en ese sentido le va a ir bien, pero bueno, esto es una producción medida nacional, ¿no, Damián? ¿Cómo? Producción Sí. nacional, Sí. Claro. y no todos los productos de la línea, sino algunos seleccionados por cada empresa. Igual hoy, mirá, lo hicimos en el noticiero, en A24, en una gran cadena.
son todos los productos nacionales, los que la empresa quiera poner, porque vos decís, bueno, esto tengo stock mucho de esta heladera. Y alguna empresa puede absorber. Ellos algunas. absorben, las 3 cadenas importantes, absorben el interés. O sea, vos comprás, te lo dividen por 12 y pagás una estufa de, por ejemplo, 500 mangos 12 meses. Con la inflación galopante que hay acá. Absorben el 40 anual quiero preguntarle a Falcón y también a Boyano. Arranco con Falcón. Dice Infobae, la actividad económica acumuló en abril 12 meses de caída, pero desaceleró la contracción. 12 meses de caída es medio récord, ¿no? Sí, pero son datos viejos, porque hoy ya te publicó Orlando Ferreres el índice de actividad general económica de mayo sí. Y te da positivo interanual, mostrando obviamente la recuperación que te está traccionando el campo, pero también lo que es minería, transporte y otros sectores. Y balanza comercial de 1.300 millones superávit, ¿no? Eso es verdad Eso también, pero eso es lo lógico por la caída en importaciones. Pero 22% bajaron las importaciones y subieron exacto. como el 60%. Ahora, el dato interesante es que la economía parece estabilizarse, encontrar un piso de donde empezar. Ahora sí, vas a necesitar varios meses de crecimiento para que la gente ¿Cuánto lo dice siente. Ferreres que creció en mayo interanual? 1,9. ¿Qué, mayo a mayo? Mayo a mayo. Mayo. Y es un buen número ¿cómo estaba? y te muestra una mejora respecto de abril. Ahora, el dato de balanza comercial, lo más destacable es el giro que se dio con el tema de se dejó de importar gran cantidad de combustible y se exportó. Esa vuelta es lo que permite que Argentina pueda cerrar el año sin tener que gastar un peso más en importar combustible. ¿Y por qué el consumo sigue cayendo? La consultora Kantar dijo que bajó un 6%. ¿Por qué el consumo sigue sin subir? Porque esta crisis, lo más grave, y por eso el mal humor social, lo que planteaba Dipache está muy bien, es que lo que sufrió más es el consumo. Esta crisis, en términos de economía en general, todo sumado, es una crisis similar al 2014. ¿Pero por qué duele más? Porque el consumo se desplomó, porque el salario, obviamente, trabajo no acompañó. A ver, Miguel, salario y trabajo. Yo creo que la economía está quizá ensayando una pequeña recuperación, pero todavía en terapia intensiva, quizás saliendo, le están sacando el respirador artificial o todavía lo tiene puesto, con las tasas de interés bajando, pero todavía en niveles muy, muy altos. Y no olvidemos una cosa, todo lo que está armado a lo largo del 2019 tiene un único objetivo y es llegar a las elecciones con algo de chances, que ya es bastante milagroso que con 3 años de 4 de gobierno en recesión todavía estemos discutiendo si este gobierno tiene chances electorales. Pero fíjate que cuando termina eso, vos no podés continuar con una tasa de interés tan alta. El Fondo Monetario no te va a seguir dando los dólares para que defiendas el tipo de cambio. Así que la economía a partir de octubre también puede empezar a sufrir otro tipo de consecuencias porque no se han hecho ningún cambio lo que de decís fondo. vos, te repregunto. Las tasas altas, ¿hasta cuándo van a seguir? Las tasas altas, buena parte de la respuesta va a tener que ver con lo que pasa con el dólar, porque tampoco podemos celebrar con que el dólar haya bajado ahora en los últimos 30 días. Obviamente es positivo, pero es muy difícil, es muy difícil decir que terminó el ciclo, ¿no? ¿Qué significa, Fabián? ¿Qué significa de las tasas? De 70 a 50. No, 60. No, yo digo que de 70 bajen a 50. No lo veo que el gobierno pasa? asuma. Yo no creo que el gobierno asuma ese riesgo de bajarla a 50%. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que te vuelva a disparar de vuelta el tipo de bueno, cambio. entonces... pero bueno, motor, amigo. Es que entonces es lo no que están estamos en ningún están lugar. pensando en términos Es que entonces electorales. no no en estamos- términos- Es que entonces no estamos en ningún lugar. Y fíjate una cosa, en realidad el problema inflacionario que puede ser ha bajado. Estamos discutiendo de 3,4, 3,1, sigue siendo una inflación altísima, pero hasta tanto el Banco Central no resuelva el problema de las LELIQ, el problema lo seguís teniendo y te sigue creciendo. En el acumulado de intereses que va a pagar de acá a las elecciones se suma más o menos 8.000 millones de dólares de Ahora, intereses Miguel, de las LELIQ. Ahora, Entonces, pero volvamos eso al es tema un- de la tasa. Eso que es lo un que, problema, pero la al que tasa es lo produce, mismo. está bien, pero ¿se sabe algo que se va a hacer con esa tasa? Ahora ¿No el tiene que haber Banco una Central- definición esta semana? El Banco Central va a anunciar en el próximo comité cuál va a ser el piso de la tasa de julio. Hasta De este ahora mes es fue 62, claro. ahora veremos si baja. La idea es que no baje mucho porque hay que tener en cuenta que el 11 de agosto está el resultado de las PASO. Mi respuesta es que no Con se el sabe resultado de nada. las PASO, yo te puedo decir dónde va a estar el dólar el lunes y dónde va a estar la tasa el lunes. Sin ese dato va a ser muy difícil poder anticipar. Entonces es muy difícil decir, porque es como decía Débora, si la diferencia son 9 puntos, todo diverge hacia la fórmula de los Fernández. Y si la diferencia es de 4 puntos, ¿por qué de los Fernández? Porque si la diferencia es de 9 puntos, tenés una escalada del dólar, tenés un rebrote de la inflación y eso vuelve a favorecer a los Fernández. Tenés una diferencia de 3, 4 puntos, el dólar quizá se achata todavía más y le aumenta las chances a Macri. Así que
En definitiva, lo que pase con las PASO va a impactar en el dólar, va a impactar en la inflación y va a impactar en las expectativas. Así que una pregunta, Miguel. son más relevantes que nunca. Nosotros tenemos 4.500 millones de superávit en lo que va del año comercial respecto del año pasado y 4.500 millones menos de lo que era importación. Es decir, que hay 9.000 millones de superávit respecto del año pasado. La pregunta es, ¿con esos 9.000 millones alcanza para tirar hasta fin de año? Lo que pasa es que también dependés de otras cosas, como por ejemplo... Sobran dólares este año. De la balanza comercial. Más es la caída de la demanda estacional de dinero. Yo te digo que va a depender, discúlpame que le dé mi respuesta. Mi respuesta es que va a depender de las chances de éxito del gobierno para renovar las letes. Porque de vuelta, si en las PASO te da que los Fernández están muy adelante y el gobierno no puede refinanciar las letes, esa plata la va a tener que poner él, le va a ser difícil mantener al dólar. Así que puede ser o no puede ser suficiente porque dependés de muchas otras piezas para llegar a tener una conclusión. ¿Cómo le explico al trabajador que hoy en Misiones perdió su trabajo en una subsidiaria de Nike, hoy 90 nuevos despidos? ¿Cómo le explico? Todo esto influye en que no tenga trabajo, en que no se produzca nacionalmente, en que caiga la industria textil en manos de los No se lo puedes explicar, no lo puede entender. ¿Qué va a hacer? El tipo no tiene trabajo. ¿Qué explicación le querés dar que a él le resulta satisfactoria? Y la posibilidad de volver a conseguir trabajo. Lo que pasa es que la respuesta está pidiendo una respuesta de corto plazo cuando tenés esa un problema de fábrica largo cuando plazo. se fundó. El problema es que en Argentina se planteó, en vez del camino que hoy estás teniendo, que es minería, el agro de siempre y vaca muerta, se planteó fabricar zapatillas en Argentina y no se fabrica en ningún lado del mundo. Pero también cerraron fábricas de alfajores, cerraron otras fábricas. No, pero obviamente que tenés fábricas de alfajores cerrando, hay otras que no. Pero lo importante es entender que la fábrica de zapatillas, que cerró la de Puma la otra vez, y ahora la de Nike, es porque fue un modelo equivocado el anterior. Ok, entonces, ¿cuál es el modelo correcto para un país como Argentina? Minería, agro, o sea, vos sí que en Esteban Echeverría tenés que abrir una minería. O sea, en Esteban Echeverría, Ruta 4... ¿Usted estuvo en los Andes últimamente para ver lo que hace la industria minera con nuestra cordillera? ¿Sabe lo que está haciendo la industria minera con la cordillera? ¿Vos sabés la producción? Sí, yo usted los Andes a caballo. Le puedo garantizar algo. De minería, le puedo garantizar algo. Están destrozando ríos. Ernest, todos los candidatos son a favor de la minería. No se entiende. Perdón, voy a tener que intervenir. Conocé tu país para poder hablar. No, pero me llamó la Conocé tu atención que país, sabés lo que estás haciendo con ríos. Vas a dejar un país inusable. En 15 años no vas a poder tener ni agua. Está todo bien, yo te contesto de verdad. Para vos es un chiste, para mí es verdad. Para mí está desapareciendo recursos naturales en manos de gente que lo explota. Esa explicación queda muy bien, parece una defensa muy así vívida de los recursos, pero es equivocada. Te voy a decir por qué. Chile tiene la misma cordillera y produce 20 veces la cantidad de cobre que produce la Argentina. Y la Argentina está totalmente déjame terminar, por favor. Está totalmente subdesarrollada en términos mineros. Y hoy la minería no tiene el impacto ambiental que tenía mucho antes. Y además es falaz esto que vos decís que cuando se genera la minería es solamente extractiva y se llevan la plata. Que la plata se vaya o venga va por otro camino. No tiene nada que ver. Yo no dije eso, pero usted si está hablando de la industria del cobre sabe perfectamente. Porque que la plata se vaya o se quede depende de las condiciones que ponga Argentina. Y las condiciones que impone Argentina, las mineras con los países. Condiciones que impone Argentina, yo te voy a dar algo que... Déjame terminar. Te voy a dar algo que te va a gustar. En los últimos 4 años no vino ningún dólar genuino de inversión. ¿Pero sabés por qué? Probablemente no tengas la razón que yo creo tener. Porque en realidad en la Argentina no es nada conveniente invertir. No ha sido y no lo sigue siendo por impuestos, por costos laborales, por despidos, por juicios. Entonces vos tenés esos problemas de fondo que tenés que resolver. Respecto a la minería, yo creo que hay que cuidar muchísimo más los recursos naturales. Yo recuerdo cuando la expresidenta Cristina Fernández Kirchner vetó la ley de glaciales que había sido votado por unanimidad en el Congreso de la Nación. Pero sacando la minería, dejándola de lado, hay algunos proyectos, algunas medidas que ha tomado el gobierno que han sido exitosas, como por ejemplo el tema con los autos, ¿no? En los primeros 15 días de este mes aumentaron más de un 25% la venta de autos respecto del mes anterior completo. ¿Qué otras medidas Carolina, tendrían que tomarse para que se revierta la tendencia la medida de los ya autos se viene que fue exitosa, en definitiva, es subsidiar un sector automotriz que en definitiva le vuelve con más impuestos que pagamos todos los argentinos al comprar un auto que tenés 50% de impuestos cuando compras un auto. Es una locura. Y autos importados, muchos de ellos. Vos lo que propones entonces es como que se bajen los impuestos. Pero claramente, porque lo que termina haciendo es... Por eso pregunto, ¿qué medidas? Y subsidiando a la clase alta. Encima Branca subsidiando a la clase alta. Branca.
No, primero algo de Carolina. No, es falso, es una medida para tratar de recuperar la de las automotrices. Han cerrado prácticamente casi todas las marcas, han suspendido obreros y han cerrado fábricas. Está en crisis las fábricas automotrices. Y por eso te digo, claramente. Está bien, pero esta es una medida mínima para tratar de recuperar la venta. Ahora, la pregunta es, sobre todo para Dipache, que es tal vez el más equilibrado de los tres. ¿Por qué los...? No, porque tenemos acá al optimista de Cambiemos y algo... Está un poco arrepentido. Él califica, chicos. No, por eso quiero preguntarle... cerca de vos, Él califica. No, de Dipache. De Dipache, el más centrado. Pero pregunto, ¿por qué la permanente amenaza? ¿Por qué Damián? No, y Altano lo quiero montar. Les pido disculpas, que yo les pido disculpas. Gracias por estar. Es como un primo hermano Altano. Pero voy a esto, Damián, ¿por qué permanentemente se amenaza en la política, con la economía, de si sube Cristina, si gana Fernández, va a pasar esto con el dólar, va a pasar esto con los mercados, cuando fue un fracaso rotundo? O sea, digamos, no es que si gana Macri va a ser la panacea o va a ser... ¿Cuál es la pregunta? Eso, ¿por qué se amenaza permanentemente con los resultados electorales? Si esto es un desastre, el dólar 46, 45... Yo creo que digo porque Fernández no está siendo convincente que va a ser cuando asuma, porque la realidad es que vos tenés una debilidad fuerte respecto de un pago de la deuda importante, y la realidad es que no es convincente decir cómo lo voy a pagar, cómo lo voy a decir, cómo lo voy a asumir. ¿Tendría que ser al revés? Si gana Macri va a pasar todo lo que pasó hasta ahora. Bueno, ese es el miedo, ¿no? Que si vuelve Cristina se normalizaría todo. El mercado, respecto de esa previsibilidad de Macri, cree que Macri va a hacer muchas de las cosas que va a tener que terminar haciendo también Fernández. Esperen, ¿se entiende? Lo va a condicionar el mercado. Quiero seguir la lógica de la pregunta y quiero seguir la lógica de tu respuesta. Ustedes los tres coinciden en que uno puede estar de acuerdo o uno puede no estar de acuerdo. Que parece que se sabe que haría Macri en economía. No queda claro. A mí no me queda claro. ¿A vos te queda claro? Sí. Dijo esto. ¿A vos te queda claro? Me queda más claro que Fernández. A vos no te queda. Pará, 2-1. Ahora viene la pregunta es esta. Ciertas reformas que no sé si las va a hacer. Pará, la pregunta es esta. ¿Ustedes tres tienen claro que va a ser Alberto Fernández si es presidente en materia de economía? El modelo de Alicia Kirchner en Santa Cruz, un ajuste fuertísimo, no tiene espacio. Sí. Bueno, los kirchneristas saben. Acá tenés un dato. ¿Vos tenés en claro qué haría? Yo creo que no dicen lo que van a tener que terminar haciendo. ¿Tenés en claro? Me da lo mismo lo que diga, porque no sé lo que va a hacer. Porque me parece que acá tenemos, vos mismo dijiste, Diego, vos mismo dijiste que son tres economistas. Vos lo definiste, tres economistas diferentes. Son políticos, no si tres economistas diferentes, cada uno con su opinión, han coincidido a los tres en que no saben que desea Alberto Fernández, lo que deberá hacer, no porque lo digamos nosotros, pero alguien en esa campaña es dar algún punto de completo algo. De completo algo que cierra perfectamente lo que decís. Completo algo. Perdón. Hagamos una cosa, en vez de hacer campaña. No es campaña, Pablo, está bien la pregunta. No es campaña, Pablo. Dejá de hacer campaña vos por la tercera posición. No, está bien entonces, no jodas. No, está bien. No, está bien, entonces dejá de hacer campaña por la tercera posición. Bueno. Yo no hago campaña, está bien. ¿Alguien cree que ganando Fernández vamos a tener merluza para todos, dientes para todos? No hay más reservas, no hay más populismo, no hay cómo gastar y no candidato que va a ser. El señor Nielsen, que es economista o cercano a Alberto Fernández, promete lo mismo que va a hacer Macri o lo que va a hacer Lavagna o Salvo del Caño. Prevé reforma laboral y previsional. Argentina es un país fundido y el que no sepa que hay que hacer una reforma. El señor Nielsen en los medios de comunicación. Es un déjà vu. Busquemos esto. ¿Qué página es? Esto es de noticias, está impactado en todos lados. A ver, busquemos. Nielsen, el título es... Apliquemos porque la gente no lo sabe. Nielsen, espera que leo el título. Señores, pero esto es ya lo hicimos Nielsen, economista de Alberto Fernández, prevé reforma laboral y previsional. Pero lo dijo también en Twitter, lo puso a fines del año pasado, tuiteó que Macri se había quedado corto con el ajuste. Guillermo Nielsen. Eso es impreciso. Yo quiero ir a otro tema y volver a la pregunta. No es la palabra, pero bueno. La campaña Fernández y Fernández está falta de certidumbre económica. ¿Eso sienten ustedes los tres? Yo la certidumbre que entiendo... Yo tengo la certidumbre que entiendo es sobre todo control de capitales, que tienen la idea de volver a controlar. Hay distintas maneras de controlar, pero es de vuelta intervencionismo en la economía. Eso lo dijo Pichetto, lo dijo bien. Intervencionismo en la economía, eso Álvarez Agis habló de controles.
Bueno, vos cómo lo ves. Vos sos el que planteó el... Espera. Vos sos el que planteó... habló de controles. Esperen. Distintos tipos de controles. Vos sos el que planteó que no sabías que planteaba Fernández Fernández. No, yo creo que no está claro, creo que no tiene claro el referente. No sé si va a ser Guillermo Nielsen. Obviamente para mí tampoco. Para mí no es una autocandidatura. Bueno, pero que... Bueno, pero no planteemos. Aparte, economía no lo veo, se elige en todos los países. No lo veo a Guillermo Nielsen en ese partido. No lo veo, porque su postura es diferente. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con Manuel Álvarez Agis, que fue el viceministro de Kicillof, y en la charla, cuando vos vas dialogando, muchas de las posturas que planteas son razonables, atendibles. El tema es quién gana en esa pulseada política, porque si implementa el plan o lo que comunica Álvarez Agis, por lo menos en el mano a mano, es una cosa. Pero después cuando lo bajás... ¿Y es qué? Y es un hacer ajuste. un resumen de 30 segundos, si se puede. Es un ajuste, es conservar el superávit fiscal. No hablo reato todavía. Yo lo conozco bastante a Nielsen, es lo que él piensa, hacer una reforma, es lo que piensa generalmente mucha gente, y no solo los partidarios del mercado. Menos del Caño. No, hay otros que no, entonces no se sabe bien quién va a conducir la política económica si gana Alberto Fernández. Si él puede meter un candidato, yo creo que es Nielsen, pero yo no sé si él va a definir un área tan sensible como la economía. No va a ser lo que Nielsen lo define quiere él, tampoco, claro. Seferino, ¿lo define él o lo define la Cámpora? Claro, por eso. Si lo define la Cámpora, tenemos otro personaje. Alberto dijo que él decía el gabinete, señores. Eso dijo ayer. Perdón, pero si está claro algo que va a hacer Fernández y ya lo dijeron, que es un país con un modelo de producción, de industrialización. No, pues son generalidades. No es lo mismo. Este gobierno no lo hizo. Mira el periodista que es el error. Este gobierno no lo hizo. Cata no habló. No quiere decir nada. Hoy estuve hablando con todos los equipos de campaña de los distintos espacios, les pedí sus plataformas. ¿Encontraste equipos de campaña? Bueno, poco. Les pedí las plataformas de las PASO. No es un tema menor ese. No es que sobran equipos de campaña. Poco, mira, te voy a decir. Solamente los Fernández, ese espacio y el espacio de Cambiemos Ahora Vamos Juntos, me dieron sus plataformas para las PASO, que son bastante laxas y generales. Dicen que las van a profundizar. Significantes vacíos, llenos de generalidades. Yo estoy preocupada y les quería preguntar a ellos, estoy leyendo la parte de estabilidad macroeconómica. ¿De quién? De Cambiemos. De Juntos por el Cambio. Porque me preocupa mucho el tema del trabajo, el cierre de empresas, qué va a pasar con las pymes. Acá ellos lo que dicen, obviamente es una generalidad, dice... Como cualquier país que quiere crecer de modo sostenido, Argentina necesita una macroeconomía estable, equilibrar su presupuesto público y generar condiciones regulatorias y fiscales para crear empleo formal e iniciar un proceso consistente de reducción de la pobreza, algo que no hicieron hasta ahora. La pregunta es, con este camino que dijeron que lo que van a hacer es acelerar más estas generalidades, ¿cómo se crea empleo en esta situación? Yo creo que el próximo gobierno va a tener que ser injusto en una medida importante. Mañana es el Día Nacional de las Pymes y yo creo que los microempresarios no pueden sostener la carga tributaria actual. En los últimos 5 años, el 39,7% de los microempresarios cerraron en Argentina, abrió el 38,7%. O sea, tenés una pérdida importante de microempresarios que son los que mayor volumen generan trabajo en nuestro país. Claramente va a tener que ir, además muy contentos. de continuar con el ajuste fiscal, a bajar impuestos a ese sector que es el que mayor empleo puede generar. Y tenés que sustituir empleo con riqueza en el sector privado por planes sociales inmediatamente. Iba a elogiar, justo me lo cambiaste ahora. Iba a elogiar el graph. El graph decía, poneme el anterior, Mudo. Está bien, Economía al Rojo Vivo también está bien, pero el anterior me encantaba. El plan económico de los candidatos. Acá, mirá, tengo también el de Cambiemos. Perdón, si Pilauta. Señores, no si vos le contás un plan económico, no te vota nadie en un país fundido. Bueno, eso es lo que ya dijeron ellos, ¿no? Que sí, estamos de acuerdo, mi amor. En un país pero fundido. Quiero decir algo con respecto a la carga laboral que el señor hablaba, el señor. Tengo una pyme y no es el costo laboral el problema. Si yo vendo mucho, a mí tener empleados en blanco no me molesta. El tema es que no vendo. Ese es el problema. Buen punto. O sea, también, claro, bien, porque punto. Se está diciendo, y a lo que voy a decir es que no se ayuda a las pymes a tener una mejor competitividad por la carga tributaria. Pero no tiene que ver con empleados. Disculpame, yo creo que tendría que haber un monotributo pyme
por ejemplo, Yo coincido una con- simplificación yo también. a las empresas de 10 empleados. bueno. Está muy bien, pero no es el Porque- costo laboral el problema, es la no venta. Es uno de esos. No, si yo vendo bien, no me preocupa Si mi vos costo querés tener laboral. razón, está bien, es tu opinión. ¿Qué querés que haga? No te voy a convencer. Ahora, una Ese es un reforma tema. impositiva- Los juicios laborales es otro. Claramente, la presión tributaria es uno que es. Para mí es la principal. Ahora, Se pero puede. traducime presión tributaria, porque yo te la traduzco y te voy a decir algo que no te va a gustar. ¿Querés bajar la Fabián, tranquilo. No, está bien. Perdón. Yo la hablé tranquila. Si bajar la presión tributaria quiere decir que vas a tener que bajar gasto público. Y ahí no sé si vas a estar tan de acuerdo. Porque quiere decir que de alguna forma va a haber que sacar gente que está trabajando en el Estado. Porque no hay otra forma de bajar la presión tributaria. Porque claro, vos querés bajar los impuestos, pero no querés las consecuencias. Pero no, ¿quién dijo que no? Yo creo que el Estado está sobredimensionado, está recontra Fantástico, entonces te leí mal. Pensé Bien, que estamos eras de acuerdo, una, están de acuerdo, pensé que listo. eras una Puedo hablar estatista. con Jacobe. para nada. Bueno, si lo fantástico. fuera, es una decisión de ella. Si lo fuera. Está bien, pero ¿cómo le va, Jacobe? estaría en desacuerdo. Un candidato a esta altura del partido, porque cada vez que hablaste dicen no comenzó la campaña, ¿viste? Es la frase de moda. No, ¿cómo me preguntan eso? Si no comenzó la campaña. Bueno. La campaña nunca terminó. Yo creo lo mismo que vos. Desde los últimos años del kirchnerismo. Yo creo que estamos nunca terminó. Al palo, Sí. incluso los años no electorales. Coincido. Pero viste que te contestan, la campaña no comenzó. Sí, bueno. ¿Qué van a hacer los candidatos de acá el 11 de agosto? No saben lo que van a hacer de acá al 11 de agosto, ni saben lo que van a hacer los próximos 4 años. Es todo chamullo. Es genial. Ah, Jacobe. Pero no te parece Pero- Jorge. Cambia ¿No el te parece, zócalo. Jorge? Pregunta, Cambia el zócalo. pregunta, ¿no te A parece? partir de no sé mañana lo que arrancamos puedan. intratables deportes. No. Vamos a hablar de deporte durante 2 horas. No, el tema es que Mirá, van a este hacer es un lo que país- puedan. Pará, déjenlo Este es un terminar. país donde se mueren los cerdos en China y se cae el precio de la soja. Este es un país donde se cae la construcción en Estados Unidos y por una serie de carambolas te comes el efecto tequila y el 2001. Este es un país que depende de la lluvia. Entonces, asignarle a un presidente argentino la capacidad de resolvernos la vida para mejor o de destruir todo, ambas son conceptualizaciones por lo menos infantiles. La idea de que si vuelve Cristina todo va a ser maravilloso y la idea de que si vuelve Cristina todos vamos a morir, ambas son dos ideas infantiles. Sí, pero- Ellos no te pueden decir qué es lo que van a hacer porque no saben qué es lo que van a hacer. Ahora, Van a escribir una serie de Jorge, ¿no propuestas. te Esperen porque Jacobe vuelve a un concepto que acá dejó el otro día el señor Chiche Heblum. Cuando debatíamos de Moyano, Chiche planteó, ¿quién tiene más poder en Argentina? ¿El presidente o Moyano? Se armó un gran debate, no quedó nada en claro, pero te quedó. Jacobe está diciendo que un presidente argentino hoy, no lo digo por Macri, lo digo en general, Cualquiera. La capacidad ¿no tiene el operativa poder que que un tiene- presidente argentino tenía hace 30, 40, 50, 60 años? no tiene todos los botones que creemos que tiene para transformar la realidad. La mayor parte viene dada por cuestiones No que llueve, no te puede arruina dominar. el campo. No, lo que dijo de la lluvia no tengo cómo Dependemos contraargumentarle, de tiene Dios. razón. Está bien, pero vos podés prever la lluvia con 9 meses de anticipación, porque gracias ¿Por a qué Dios... se cortó la luz hace...? No, está bien, pero- No, tenés ¿Por qué los se cortó la radares. luz Pero hace no 6 sé, meses? yo no digo que- preverla. Está bien, Por No igual sabemos se por da qué así. se cortó la luz. Yo no digo que no se puede prever. No sabremos nosotros. Imagino Hace que el 10 días presidente se cortó y sabe. no nos Yo no digo que no nada. se puede prever. Ojalá los presidentes tiempo no se y puede los predecir. políticos argentinos Prever pudieran el prever. tiempo. A no ver, se puede a ver, predecir. Moyano. Digo que no Desde se el puede punto de vista controlar. ¿Qué matemático, opinas de esto que dice él, que los presidentes no a tienen mí me tanto poder en parece una Argentina? lectura totalmente acertada. Acertado. Totalmente, porque además fíjate una cosa, lo que habla de la lluvia habla de la fragilidad de la economía argentina. Es una economía que depende de un cultivo, que No, es la pero- soja. pero ustedes se Agregarle olvidan de un pero ahí sí detalle. se puede hacer algo, Miguel, Agregarle perdón. el contexto internacional en un Estados Unidos que te aumentan las tasas y se te van todos los inversores. O sea, Está bien, es el concepto no de... solamente pero la se puede agregarle política, ejemplos sino a lo que el dice contexto Fabián, internacional. ahora, Perdón, la se puede responsabilidad de la pensar sequía, la perdón, lluvia y el contexto internacional. Una política Gobierno nada, agroindustrial la es política una nada. decisión política. Digo, una política agroindustrial para no primarizar que la Argentina sea o de servicios o vender el porotito de soja para los chanchos chinos. Déjame Quitando las responderte. Yo retenciones. creo que hay un sobredimensionamiento de lo que pueden hacer los políticos cuando en realidad lo que tienen Es que verdad, poner coincido. es a disposición los instrumentos y las posibilidades para que la economía, los agentes de la economía, elijan libremente dónde van a invertir y dónde van a hacer crecer los negocios. No funciona tanto el decir ahora hagan Pero hay un fábricas. cambio, perdón, ahora, Miguel. porque la Miguel, economía no hay que estimular esa. Hay un cambio que no estamos Podés viendo. estimular algunas Me esperan cosas. algo, me esperan algo. Podés estimular Mañana, algunas cosas, pero mañana tampoco pienses que el podés Fondo dirigir Monetario, todo. mañana el Fondo Monetario va a estar con Labaña y va a estar con Alberto Fernández. Y ahí ¿Es va a tener importante? que ser- ¿No es importante? Está bien que lo que hace el fondo, porque él le prestó a la Argentina, y lo que tiene cualquiera de los gobernantes es, van a tener que aprobar reformas para que el fondo traduzca lo que vence en 2 años en un plazo de 10. Porque Argentina sí puede repagar.
Yo no coincido igual con la imagen tan negativa de la Argentina. Acá tuvimos 12 años de políticas, a mi entender, equivocadas y la Argentina no se hundió. Acá tuviste un 2001 y la Argentina salió adelante. La Argentina no es tan frágil porque al campo se le suma vaca muerta y se le suma la minería del litio. Entonces, esta idea pesimista que Argentina depende o es tan frágil... dijiste algo que me gustaría repreguntar. Le agregaste una bola de deuda importante, ¿no? Y no es menor, y fue una deuda, muy productiva. Completamente. Todos los anuncios apocalípticos de Argentina. Agregaste 150.000 millones de dólares 54 de junio. Entramos en default 2019, fueron equivocados. También el optimismo. Inversiones. La subida de inversiones la tuviste en vaca muerta y por eso estás sacando el petróleo que estás sacando y resolviendo los problemas. Vos dijiste algo recién que quiero repreguntar. Vos dijiste, y lo acabas de repetir otra vez. Vos dijiste, la Argentina es vaca muerta, minería y el agro. Y es bastante. No, te pregunto. Turismo. Y turismo por el Está dólar. un poco lejos. Por el tipo de cambio. Con respecto a las otras tres, pero ¿qué hacemos con todo lo demás? No, pero apalancado eso es conseguir los dólares. No te estoy diciendo que tenés la culpa. No, digo no te estoy preguntando porque vos lo estás describiendo. No es el crecimiento de las ventas que planteaban para que vendan tus negocios depende de los dólares que te entran. Todo es muy lindo y lo que tenés que ver es a fin de año cuál es el saldo de dólares. Si te sobran 10.000 millones de dólares, la Argentina puede crecer vendiendo autos, porque podés importar. Pero supongamos que vos tenés razón, y me parece que tenés razón porque lo que estás contando no es lo que vos pensás, sino los números fríos. Vos estás describiendo lo que hay. ¿Qué hacemos con los miles de trabajadores que se dedican a otras actividades? Pero no quiere... Porque lo que yo sentí de tu explicación es, chicos, esta es la verdad, no nos mientamos más. Porque esos tres sectores, la clave y por qué los presento... ¿Y qué hacemos con los otros sectores? No, eso genera los dólares. Claro, el resto de la industria, de la economía, tiene que dejarlo a que la gente empiece a encontrar sus actividades. Pero pará, mientras tanto, ¿qué hacemos, como dijo Ernestina? ¿Qué hacemos con qué hacemos con todos los trabajadores que hacen zapatillas? Pero lo que pasa es que esos tres sectores te terminan dinamizando a los otros. No quiere decir que los otros quedan en suspenso y no hacen nada. Al tener dinero en esos sectores compran zapatillas. ¿Para qué comprarían zapatillas de acá y no de afuera? Porque estás entrando al segundo año de recesión, donde en realidad, insisto, no hay posibilidad de que el gobierno haga ningún cambio porque exige una fuerza política que no tiene y lo único que quiere es pero vamos, el punto es este. ¿Qué le explicamos al señor que capaz que nos está viendo, que trabaja en alguna de las empresas, industrias o fábricas que en los últimos 30 días suspendieron trabajadores? No te lo dice. Está en aumento el desempleo. No, un americano que trabajaba en Detroit para General Motors y se quedó sin trabajo por la automatización. ¿Qué le decís a la persona que trabajaba en el correo y hoy ya no se envían más cartas? Muchas cosas. Volví con el tema porque me pareció muy interesante lo que Falcone describió. Perdónenme, es la primera vez que escucho una descripción real de la economía argentina. Concreta, por lo menos concreta. El PRO piensa que hay 3 o 4 sectores claves de la economía y ese es el plan económico del PRO. Energía, vaca muerta, litio, agropecuaria, turismo. Y tecnológica le faltó a Diego. Lo que pasa es que con eso solo es importante, pero la transición es lo que el PRO ha fallado. Claro. ¿Por qué falló? Porque ellos creían que podían tener un gasto público exorbitante tomando deuda en dólares externa a corto plazo. Dale, comentario político, no económico. Entonces lo que sí puede hacer un presidente es administrar con más o menos habilidad el dolor que tiene que producir esta transformación. Para las transformaciones. Te habla Diego. El presidente argentino no puede controlar si la gente fuma menos o fuma más. ¿Ok? Va a tener un impacto, la gente cada vez fuma menos. ¿Tiene sentido para la Argentina hoy producir tabaco? Y no tiene sentido. Tratan de reconvertirlo en combustible. No funciona del todo bien. ¿Qué hacemos con esa gente? Hay un montón de gente que labura en esa industria. Pero hay resto para administrar más dolor. Jorge, la subsidiamos, que es un modelo de gestión, es un modelo. O lo reconvertimos. Si lo reconvertís, tenés que atravesar la crisis. No hay forma. Y mucha gente va a quedar en el camino porque no lo puede porque en el medio de esto, ustedes dirán, y sí, el debate, ¿se dijeron algo Macri y Alberto Fernández hoy? No. Más que las chicanas que alguno dice cada una semana. ¿Por dónde transita el debate político en Argentina? En Estados Unidos es entre Trump y Hillary, entre Trump y Bernie Sanders. En España puedo dar nombre de dirigentes, lo mismo puedo hacer en Francia, lo mismo en Gran Bretaña, que está con una crisis monumental. Aquí el debate, yo sé que Vilouta, ¿sos de presión alta? No, gracias a Dios no. Igual tomale la presión. Tómame, debo la El debate político en Argentina está a cargo de Piñón Fijo y Alfredo Casero. No, no me digas. ¿Qué? Adelante.
Si ustedes creían que ya habían visto todo, si pensaban que a estas alturas nada podía sorprenderlos, si su capacidad de asombro se había agotado, prepárense para algo increíble. La grieta nos toca a todos y en las últimas horas provocó un enfrentamiento inimaginable. Alfredo Casero versus Piñón Fijo. No, muchacho, pero creo que hay modelos de país que está totalmente probado y comprobado de que no funciona para la mayoría de la gente. Tweet Alfredo Casero. Es Daddy Brieva, payaso horrible falso, el payaso militante. Volvé a la calle. Yo soy vidente. No hay que ser ni economista ni politólogo. Yo tengo 30 años de payaso, pero adentro transcurren 53 años de ciudadano. Así que un par de crisis de neoliberalismo las tengo vividas. Antes nos sentábamos a comer y había topado, había chorizo, morcilla, flan, papa, batata y se morrió y había el camión de la economía. ¿Sabes qué noto? Que hace un tiempo yo notaba que había mucha gente humilde que iba al teatro y me identificaba, porque yo soy del interior, iban mirando el teatro así como la primera vez que llegaban, en este caso a ver a Piñón, pero era una buena excusa para... Y esa gente no la veo ahora. Pero la televisión color la tienen. Ah, tienen. ¿Sí? Tienes que pensar que... Ah, ¿y se divierten? ¿O no? ¿O acaso estás pensando que son tan pobres como dicen? ¿O acaso estás pensando que la vida es así? Es una lotería loca, loca, que lo único que espera es que ellos te den el visto bueno para que tú... O sea que les va bien. Les va bárbaro. Les va bárbaro. En derecho te lo pido, hace como el chacho, no te chupes el dedo, deja el chupete. Se ha acortado esta brecha, no derrama, el neoliberalismo no derrama. No derrama, es verdad, la teoría del derrame no existe. Derrama miseria. Yo te puedo enseñar el camino, yo te puedo enseñar a volar, pero no a seguir mi vuelo, ¿sabes? El neoliberalismo no derrama. El payaso militante, volvé a la calle. Anda y sé argentino. Bien. Bueno, a ver, aclaro, no es que a mí me molesta que opine Casero, Piñón Fijo y la madre que los trajo. Todo el mundo, yo soy de los que creen que todo el mundo tiene derecho a opinar de lo que se le cante y que todos pueden ser candidatos si quieren serlo. Ahora, me agarró que se armó un bachecito en Argentina hace un par de días que nadie debate nada y justo nos quedó como el debate de la política actual Piñón Fijo y Casero. Digo, bueno, pero claro, son los actores de la nueva escena mediática, son artistas populares. Vilouta, ¿qué opinas? Hoy es una noche feliz porque he recuperado a Seferino Renato, que lo sacamos de aquel delirio de panel. Pero que una Argentina sobredimensione al señor Casero, al señor Piñón Fijo, con todo respeto, al señor Daddy Brieva, es porque no tenemos gente que piense. El señor Fijo tiene derecho a opinar. Pero tiene derecho, pero no le importa a nadie lo que opina el señor Fijo. ¿Cómo se llama? Perdón, no sé, Piñón de nombre Fijo. No son funcionarios. Los colegas preguntan estupidez. ¿Existe la palabra preguntadora? No. No, ¿sabes qué hace? Pero la señora Superbula, debo decir que si hubiera que dar un premio de pregunta... Interrogadora. No, qué bien pregunta. A ver, bueno, me mataste con esto. Sí, ahora te voy a hacer una pregunta. Para los economistas, Piñón Fijo habló que este gobierno es neoliberal. ¿Ustedes creen realmente que Macri implementó medidas neoliberales? Yo creo que no. Yo creo que no, yo creo que quedó... Todos vamos a decir que no, me imagino. Sí, me parece que quedó en un camino medio. Se quedó corto. Quedó con la idea liberal, pero no la implementó. Él no habló, pudo implementarla por ahí. Hizo el relato liberal, pero fue más posverdad que verdad. Ahí me mataste porque no sé la definición de posverdad. Pero la realidad es que habló mucho de lo que debía hacer, lo que teníamos que hacer, pero después en la práctica los hechos terminaban siendo sería otros. un relato supuestamente sostenido a la verdad, pero que en realidad te apunta más a lo que vos querés que pase que lo que pasa. Entonces es un ejemplo de posverdad, tal cual. Es lo que dice Cristina. ¿Es neoliberal, Macri? Yo creo que se encontró con... Fue muy optimista en lo que podía hacer, como planteaba Jacobes, correctamente, y creo que se encontró con las dificultades que es hacer reformas en la Argentina. Nadie quiere ceder su terreno. Igual, perdón, Fabián, el término neoliberal hoy es como medio viejo, ¿no? Después de lo que pasó con Trump.
No existe más. No existe más. Bueno, es la palabra que usó este bueno, señor. Bueno, la pregunta. Es una palabra. Has hecho preguntas mejores, pero... Le hizo una canción tu pregunta, pero... Ahora, un reflejo del país, ¿no, Fabián? Hubo un día donde lloraron los payasos, Fabián, hasta los payasos. Economía de libre mercado es mucho más genuino y tiene mucho más que ver con lo que me parece que mucha gente que incluso no es economista entiende cuando tiene las intuiciones más convenientes de que puede hacer con su plata lo que le conviene y sin tanta intervención del Estado. Les quiero agradecer a los tres porque han logrado generar un debate profundo, que no siempre sucede eso en materia económica, es difícil. ¡Uy, la paraste de pecho, claro. No, agradecemos mucho. Y al profesor Jacobe, porque por más que nos tiró una barra de hielo sobre nuestras esperanzas, así, ¡pum! ¿No? También. Y tenía más, pero qué depresivo, ¿eh? ¿Tenías más? Pero, no, déjame tomar una pastilla para levantar el optimismo, ¿no? Espera. Estamos trabajando en recuperar a Mayra. Qué buena noticia, Fabián. Se llama, claro, es Liberen a Mayra. La vamos a tratar de... Invitar al casamiento. Como Willy, ¿viste? Para escuchar. Hoy me probé el traje. La estamos tratando de traer como más cerca de nosotros. ¿Qué, con una grúa están contratando? ¿Qué pasó? La escuchamos muy cerca nuestro, pero no está cerca nuestro. Ella está prácticamente, diría, en otra ciudad. Del muro, detrás del muro. Fabián, sí. Me probé un traje hoy azul para el viernes. Qué bien, suerte. Pero estaba pensando si azul oscuro va a ser de ese color para no coincidir con el novio. Me contaron que el salón para su almuerzo es para 250 personas. Un beso a Marina Calabró, un beso gigante que tuvo la primicia, no sé cómo. Así que le mando un beso, es una gran amiga. Chicos, ¿a qué hora nos encontramos? Acá 9:15. A ver, no es novedad que haya toma de escuelas en Argentina, que las hubo, no sé si hoy particularmente hay alguna, o las habrá. Lo diferente, y por eso para nosotros se trata tema de debate, y qué debate, es que los padres de los chicos que tomaron colegio pasaron a ser responsables ante la justicia por el hecho. Estamos con el móvil con el doctor Carlos Rolero, no sé si el doctor ya me está viendo y escuchando, ahí está, es fiscal penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, investiga este caso. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Fabián. Bien, doctor, muchas gracias por recibirnos. Doctor, ¿puede explicarle al gran público, a todos, cómo es esto? ¿Un papá es responsable de que su hijo tome un colegio? Sí, bueno, quiero tratar de ser lo más claro posible porque es una cuestión bastante técnica desde el punto de vista penal, pero trataré de ser lo más claro. Hay en derecho penal, digamos, hay determinadas circunstancias que originan una responsabilidad, tanto lo que tiene que ver con una conducta de hacer como la de no hacer. En materia penal, el no hacer tiene una relevancia e implica una responsabilidad. En este caso en concreto, lo que estamos imputando es justamente esta omisión por parte de los padres que se traduce en una relevancia de tipo penal. Ahora, ¿cuál es la relevancia o cuál es lo que nosotros entendemos que es la adecuación típica de esta conducta? Es lo que tiene que ver con una contravención en cuanto a impedir u obstaculizar el ingreso o la salida de lugares públicos o privados sin causa que lo justifique. Doctor, esta situación es la que trata... Sí. No, doctor, no, termine, por favor. No, le decía, sencillamente digo, esta situación, tratándose de la omisión por parte de los padres de intervenir para evitar esta conducta, es lo que a nuestro criterio genera responsabilidad. Doctor, ¿cuántos padres hay investigados? Hasta el momento tenemos 43 padres que están imputados. Tengo entendido, por lo menos se dio un caso de un padre que no fue a declarar, pero sí presentó un escrito con usted. ¿O con la jueza? Sí, puntualmente en el día de ayer empezamos a tomar declaraciones formales ya donde se le imputa el hecho a cada uno de los padres. La imputación es personal, en cada uno de los casos se realiza la imputación. Materialmente en el día de ayer se realizó una imputación, se presentó uno de los padres, se negó a declarar, presentó un escrito en su defensa y por otra parte presentó una excepción alegando la atipicidad de la conducta, o sea, diciendo que la conducta no es una contravención. Digamos. Doctor, ¿cuál es, sí, claro, exactamente, cuál sería el tipo penal o es una contravención? ¿De qué estamos hablando?
En este momento nosotros lo que imputamos es la contravención prevista en el artículo 57 del Código Contravencional que tiene que ver con impedir... En el caso que mi hijo haya tomado un colegio, caso figurativo, y me encuentran culpable, a mí como papá, ¿cuál es la condena? Tareas comunitarias. La condena en este caso seguramente podrá ser una pena de multa o una pena de trabajos comunitarios. En el caso de una pena de multa podrá llegar hasta los 10.000 pesos y en el caso de los trabajos comunitarios puede ser una determinada cantidad de horas que se tengan que realizar en una institución pública o de beneficencia. Doctor, ¿cómo comenzó esta investigación? ¿Hubo una denuncia? ¿Fue usted de oficio? ¿Alguien se presentó? Hubo manifestaciones respecto de los hechos en los cuales se produjeron las tomas. Por un lado, porque en muchas oportunidades fueron públicas, la situación se dio a difusión públicamente, y por otro lado, porque aparte se dio intervención al personal policial de las distintas jurisdicciones, quienes daban cuenta del colegio tomado. A partir de ahí es que tomamos intervención nosotros. Y bueno, se realizó la investigación y continuamos con el trámite de las actuaciones. Bien. Doctor, muchísimas gracias. Ha sido claro, entendimos de qué estábamos hablando. Doctor, gracias. No, el doctor Carlos Rolero, el fiscal que investiga el caso. Bueno, me parece que lo explicó, ¿no? ¿Se entendió? Sí. ¿Alguna duda? Para mí sí, para mí la duda es que fue de oficio. No, después podemos estar de acuerdo o no. Fabián, no es permanecer. No es permanecer, es ingreso en sanidad, no obstaculizar. Doctor. Para no estigmatizar, porque ya la escucho ya, Cristina, la oreja, prefiero a Brancatelli al lado. Doctor, ¿quiere venir de este lado? Brancatelli es moderado, Brancatelli se ha convertido en moderado. Rolero, y ya inmediatamente... ¿Pero quién No, bueno, pero se empieza a decir que es muy duro, que es demasiado, que es de derecha. Él fue el que le tocó investigar el desalojo del Parque Indoamericano. Se peleó con Bernie porque fue, según Bernie, que estaba en ese momento en la derecha del gobierno de Cristina, muy blando. Es decir, es un fiscal que no es un perseguidor de estudiantes. Está bien. Bueno, está con nosotros Manuela Beguino, candidata... ¿Candidata? Candidata a legisladora. Muy bien. ¿Con qué edad? 18 años. Muy bien. Joven y puede ser candidata. Está muy bien que se involucren en política. Fernando Ramal, que lo conozco. Hemos debatido varias veces. Está Roberto Castellano y Juan Carlos Monedero. Bueno, a ver, arranquemos. Sí. Así es, sí, el mismo apellido del dirigente español, pero imagino que con ideologías mismo diferentes. Mismo nombre y apellido. Y ideologías diferentes. Ya lo veremos. Bueno, ¿qué opinan ustedes de esto? Algo que me pareció muy interesante de la intervención que acabamos de escuchar es que en todo lo que elaboraba decía como tomar una institución o ocupar una institución o obstaculizar entrada o salida sin motivo alguno. Me parece, como que es algo que decía recién la persona que habló, me parece que motivos sobran muchas veces para tomar colegios y que justamente ahora no hay ningún colegio ocupado, pero la toma que tal vez se está hablando o se está hablando de una supuesta o posible posibilidad, valga la redundancia, de ocupar una institución, tiene que ver con motivos muy concretos que tienen que ver con la integridad física de los estudiantes que están cursando en la capital federal en condiciones paupérrimas. Que hay un colegio que el otro día... ¿Vos alguna vez tomaste un colegio? Sí. ¿Y qué pasa si a tus viejos lo convocarían? A mí no, pero a mis compañeros les llegó una citación. Ah, les llegó. ¿Qué me pasaría a mí personalmente? No, mis padres, por suerte, con la suerte que mis padres entienden la necesidad y la necesidad que tiene. ¿Se generó el debate en tu casa del tema? Sí, lo hablamos y... ¿Te preguntaron ellos, nos va a llegar una situación o nos va a llegar? No. No, les comenté por las dudas, les dije, bueno, nada, esto puede suceder y me dijeron, bueno, pero digo, las condiciones que tomamos también tenían que ver con estas de infraestructura y de condiciones realmente, literalmente de gravedad, que hay estudiantes que se pueden morir actualmente cursando los colegios. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cuáles? Los que tomaron el colegio. Y si hay 43 papás involucrados, yo deduzco 43 chicos, ¿no? Bueno, no, me parece que son de colegios distintos. Hay igual. 4 millones y medio. Sí, también eso, perdón, hay una gravedad, hay una situación que a mí también me preocupa un poco legalmente, que es la exposición de menores de edad y la exposición de los nombres de menores de edad, que tiene que ver con que yo cuando tomé mi colegio, por ejemplo, venían personas de la Defensoría del Pueblo o incluso de distintas dependencias del Estado a
pedir nombres de las personas que estaban ahí. Pero si hay 43 padres citados, deduzco por lo menos 43 chicos. Y hay 4 millones y medio de hay 4 millones y medio de estudiantes. Sí. O sea, ¿cuál es el grado? ¿En la ciudad? En la República Argentina. En la República Argentina. En la República Argentina. O sea, es el 0,00001%. Es una agenda totalmente artificial. ¿Cuál? La de toma de los colegios, el pañuelito verde y lo que todos conocemos. Ella tiene pañuelito verde. No mezcle los temas ni Me molesta que cometan un delito y malversen el dinero del pueblo, porque esos colegios son colegios estatales, son financiados por los trabajadores, que a lo mejor no pueden ir a educarse. Y pagan un colegio para que otros lo tomen y le impidan a los docentes educar y a los alumnos aprender. Sí. Y eso es una agenda contra la nación. Vamos uno y uno. Ramal. No, a ver, rápido, primero, para responder al señor. Evidentemente, cuando hay muchas tomas de colegios, y se lo digo a él, no son solamente 43 estudiantes. Imagínense, de repente el año pasado hubo más de 20 tomas de colegios. ¿Qué? ¿43 estudiantes tomaron 20 colegios? ¿Que había 2 estudiantes por toma? No es así, judicializaron a determinadas personas, por eso son 43 los padres, no es que incluya a todos aquellos que lo hacen. 1. 2. Acá el señor dice que es una agenda artificial. Miren, nosotros presentamos desde la legislatura con Gabriel Solano, que es legislador del Frente de Izquierda, una presentación con los problemas que tienen los colegios de la capital. Son solamente 15 colegios. Yo te voy a hacer una pregunta. Pero déjame terminar porque yo lo respeté, seamos respetuosos, está buenísimo que se abra este espacio. Pero no me des lecciones, no me des lecciones. Decir lo que tenés que decir y estamos charlando tranquilos, no se pongan nerviosos. Entonces, dicho esto, evidentemente a nadie le gusta tomar un colegio. Mire, yo por ejemplo, hace muchos años, pero otra vez, terminar de hablar. Miren, yo hace muchos años tomé un colegio y la verdad que no está bueno porque te tenés que quedar a dormir. De repente, por ejemplo, a mí me pasaba que mi madre cocinaba cuando iba a mi casa, cuando tomás el colegio te tenés que cocinar vos y te tenés que hacer grande vos. Entonces acá se está hablando de una agenda artificial, pero yo les quiero decir algo muy claro. Yo quiero que se terminen las tomas de colegio. ¿Y cómo hacemos para terminar con las tomas de colegio? Lo que dice acá el señor juez, el señor fiscal, perdón, que es judicializar a los padres. No, miren, lo digo como un meme. Si de repente arreglamos los colegios, aumentamos el presupuesto, terminamos con las tomas. Y miren qué fácil que es. Yo quisiera decir sobre tu argumento que básicamente es el tema de si hay una justificación o no, o si hay un motivo o no. Sí. Siempre se invoca un motivo. Siempre se invoca un motivo, porque si no se invocase un motivo sería algo que quedaría a todas luces como si fuese algo absurdo. La cuestión no es si se invoca o no un motivo. La cuestión es si está justificado ese motivo o no. Y en segundo lugar, también hay que entender que... ¿Qué motivos tenés justificado? Eso lo va a decir ella. ¿Cuáles son los motivos? Pero hay un motivo porque para él no hay ningún motivo. No. Hay motivos gravísimos. Por ejemplo, cuando tomaron el Nacional Buenos Aires, violaron una chica. Yo quiero saber qué hicieron. No, está diciendo cualquier cosa. Señor, me parece medio irresponsable hablar de una violación a una menor de edad tan abiertamente. Los que realmente exponen a los menores no son los que toman los datos de lo que hacen, sino los que hacen la... ¿Estás interrumpiendo? No, dijo algo muy grave, perdón, dijo como tiró una máxima gravísima muy irresponsable. Sí. Me encantaría. Perfecto. Decía que los que realmente exponen a los menores de edad no son los que los critican cuando hacen cosas o actos públicos, sino los que los llevan a las tomas. Entonces me parece que vos deberías ver si en realidad no estás propiciando lo mismo que criticás. A mí no me lleva nadie, yo voy solita. Gracias. Bueno, pero vos expones a los otros compañeros. No, yo quiero... no, yo no expongo a nadie. ¿Cómo que no? Yo las veces que he tomado mi colegio lo votamos en la Asamblea Democrática con todo el estudiantado, eso es importante aclararlo. Es decir, no es que yo dije tomamos el colegio y se toma el colegio, sino que lo decidimos en el conjunto del estudiantado. Pero es una manera de diluir la responsabilidad. Claro. No, diluir no, lo votamos. El voto cada uno puede votar en contra, a favor o abstenerse. Por lo tanto, nadie diluye nada, sino que cada uno tiene su decisión. Lo siguiente, por supuesto que la educación la banca la gente con sus impuestos. Perfecto. ¿A dónde va esa plata? No tengo ni idea, porque... hay una cifra muy específica, me enteré hoy exactamente. En 2012 el presupuesto relativo a la educación en la ciudad de Buenos Aires era el 27%, hoy 2019 es del 17%. Y eso, no lo digo, no es solo un número, sino que en el colegio Julio Argentino Roca se rompió un caño y hay agua de cloaca en medio del patio. ¿Y quién tiene la culpa de eso para vos?
Como que la falta de yo te voy a hacer una pregunta. No me respondas una pregunta el gobierno con de la otra. ciudad, por supuesto, Bien. y el gobierno a Cuando nivel vos, nacional que la efecto de gobierno, cuando vos afectás afectás con la toma, no afectás al gobierno, afectás a los alumnos. ¿Por qué? Porque a ellos les quitas la capacidad de seguir perfeccionándose y siguiendo Es que no hay seguir capacidad educándose. porque hay caca en las aulas. Entonces, Y hay ratas en las lo que patias. estás haciendo es, vos tenés un problema conmigo y le pegás a un tercero que no tiene nada que ver. Eso es lo que te quiero mostrar. Sí, yo no tengo un problema con vos, pero Es una hipótesis. puntualmente perfecto. No, Ahora, lo siguiente, ¿puedo hay gente que contestar? no puede cursar en sus colegios. ¿Por Pero qué? Pero te voy a el hacer una remedio es situación muy peor que la concreta. enfermedad. Tu Nosotros remedio es peor que la enfermedad. estamos ¿Sabes sentados por qué en un no? lugar muy cómodo y los estudiantes hoy en día están sentados en lugares donde hay caca de rata, Los pelo colegios de no son rata. de Sí. los alumnos, primero. O sea que no es un problema de votación. Los colegios no son de los alumnos. Los colegios son del pueblo argentino, de los contribuyentes que son los que los pagan. Y en segundo lugar, esto se ha convertido en un cursus honorum perverso, porque inclusive ahora hay una legisladora, Ofelia Fernández, de 19 años, que en la fórmula Fernández, el único antecedente que tiene es haber tomado un colegio. Entonces esto es un mal ejemplo para la sociedad. Hay una degradación moral y la clase política argentina, que se ha convertido en un cambalache, robándose candidaturas, partidos, el día anterior de presentación de listas, está premiando una conducta que atenta contra No es la lo único que educación y hizo contra igual. el Ya sé que no la trabajo. conoce y no está obligado a conocerla. Tiene una trayectoria en su juventud, como estos jóvenes que Ofelia son Fernández. pensantes. Ofelia Fernández participa en un movimiento político, Patria Grande, viene dando charlas, discutiendo, debatiendo, proponiendo cosas que usted me parece que ya ha dejado de hacer hace mucho tiempo. Es alguien que tiene mucho futuro, es a los que hay que dejarle lugar. Pero son si los que van a está gobernar. debatiendo, ¿por Yo qué no soy decís mago para futuro? adivinar el futuro. No, digo, Yo escúchela conozco- primero y aprenda un poco de ellos. yo aprendí que tiene muchísimo. mucho que Conozco aprender. Conozco el Escuche la presente, Ofelia hablar y y el después único sabremos. mérito que No es lo tiene es único haber que hizo. tomado un colegio. No, es lo único que usted dijo sabe ella. que hizo, lo único que usted Es sabe lo que que hizo. ella presenta No es lo en su único que hizo, currículum. no la conoce. Es su currículum. No, no Perdóneme, es su currículum. no he leído Usted se nada de enteró ella. solamente Discúlpeme mi con su ignorancia. libretita, lo único que se enteró que hace. Yo no he leído nada de ella, discúlpeme. Entonces léalo y después discúlpeme. hable. No sé Entonces qué ha léalo. escrito, qué actividad justifica? tiene. ¿Qué justifica que ella Escúchela, diga Pero escúchenla y después si ella hablen. dijo que lo Punto. único, Digo, no puedo decir la grosería que dijo en su conferencia en el Diario de la hace Nación, cosas muy pero obsoletas lo único ya. que dijo Lo que que usted ella ha propone ya es tomado un obsoleto, colegio. es de Jurassic Park, o sea, estamos en 2019, es otro mundo, es otra... Ella es famosa otra por- ¿Qué cuestión, país sí, salió sí, adelante otra con las vida. tomas? Ella es famosa, dicen por otra Ningún país frase. salió adelante con las tomas. Claro. Los países salen adelante con trabajo. Bueno. A Japón le destruyeron 2 ciudades, A ver, yo, salió para adelante con responder un trabajo. Alemania le destruyeron las ciudades, salió adelante con trabajo. Ningún país salió adelante con las tomas. La educación es un bien indisponible, te lo dice una persona que es docente. Cuando hay paros o cuando hay feriados, se afecta toda la estructura de un colegio. Por Te lo digo supuesto. desde adentro. Los chicos no tienen la posibilidad de practicar, el aprendizaje se interrumpe. No caca terminan en de los aprender colegios, Lo completamente hacen por nada. capricho, es por necesidad, están reclamando. A ver, así. Y eso es responsabilidad de ustedes. Dale, Fernando, y después Real Primero, me pidió. como nos preocupa que el dinero de los contribuyentes vaya a la educación, que los chicos y chicas tomen el colegio y muestren el estado en que están esos colegios, es una responsabilidad. Estos chicos y estas chicas que vienen tomando colegios vienen haciendo más por la educación que todos los últimos gobiernos. ¿Y por qué? Y quiero dar ejemplos claros. Cuando no se toman los colegios, acá lo que se quiere hacer es matar al mensajero, porque todos los problemas siguen estando. Entonces, en vez de resolver esos problemas, atacan justamente a los que los reflejan. Y quiero decir algo no más. hacen nada, no cambian Quiero nada decir algo tampoco. más. Lo último. Perdón, ¿ustedes Y doy probaron el otras ejemplo. formas que no sea la toma? El último, sí. Probaron Sí. otras formas. Sí, y lo último, yo igual ya me egresé hace bastante, soy presidente de la Pero FUBA. por eso me interesa pero eso, en su porque la gente momento- cree que ustedes toman colegio de golpe No, ni hablar. y ustedes vienen reclamando, Mira. reclamando. No se los Bueno, escuchan, Ernestina, no se los a ver, escuchan. una en cosa el momento. chiquita, Ernestina, para Decían. contarte. Yo fui al normal 1, ¿no? Y en su momento el colegio ni siquiera tenía salida de emergencia. Entonces nosotros tomamos el colegio, visibilizamos la situación y hoy el colegio se transformó ediliciamente. Entonces, acá nos quieren decir que las tomas no sirven. ¿Qué es lo que sirven? Ministros de Educación como Esteban Bullrich o Finocchiaro que atacan a la educación, o las tomas que mal son un método que sirvió para avanzar en esas cuestiones reivindicativas. Claro que la educación no se va a transformar Pero ¿cuáles fueron Se los otros preocupan métodos por que la salida de utilizaron antes de emergencia y la hay toma? chicos Espérenme que que viven Reato, con espérenme que fiebre en Reato el iba a barrio desarrollar algo. Esperen, y no no quiere la tienen para pausa. comer. Estoy atrasado con la pausa. A ver, Reato, Fernando, sí. Manuel, una pregunta. ¿Ustedes- Queda la pregunta y la contestamos después de la pregunta es, pausa. me parece que ustedes, aparte de las reivindicaciones, tienen un sesgo político fuerte, porque vos nombrás a Bullrich y demás. O sea, son partidarias las tomas. No, a ver, yo digo, evidentemente
Naturalmente tengo un sesgo partidario, si no soy segundo candidato a diputado nacional por el FIT, algo pienso de política, evidentemente. ¿Y vos, ahora, vos por dónde sos? Yo para el Frente de Izquierda. Claro, es partidario lo ahora, de no es partidario. ¿En ¿En qué sentido no es partidario? En que la defensa de la educación tiene que ser integral. Y en ese sentido, lo que quiero decir es que evidentemente no podemos solo recaer en que hay un colegio que tiene ratas o que hay un colegio en que se le caen los techos. Hay que ver las causas. Bueno, y las causas son políticas. La mitad de los chicos argentinos que están abajo de la línea de pobreza, ¿qué solución le da la toma alguien de una pregunta, queda una pregunta para después de la pausa. A ver. Ninguna pregunta por eso. ¿Usted quiere que las tomas de colegio acaben con la miseria? No sirven para nada. ¿Usted quiere que las tomas de colegio acaben con la miseria? de la clase media. Ya volvemos. Sí, la pregunta es... ¿Cuáles son las otras formas que utilizaron antes de llegar a una toma? Porque la verdad es que... Está clarísima la pregunta, no agreguemos nada. Yo quiero decir, ustedes dos hablan todo el tiempo los dos. Sí, porque debatimos todos los temas del programa. Pero sigan el programa. Están los dos. Yo te digo, sigan el programa. Estamos siguiendo el programa. Acá no los traigas. De este lado ya estamos completos. Acá no. Me he quedado la pregunta de Carolina Lozada acerca de si habían ensayado otros métodos que no sea la toma de un colegio. Como por ejemplo... ¿Cuáles eran? Porque para mí la toma de colegio es un poco autoritario, más allá de que se vote. Porque hay un montón de chicos que quizás no están de acuerdo y se pierden su derecho a la educación también. Sí. Primero con eso, hablando del derecho a la educación, hay un montón de colegios en los que directamente ya no se puede cursar, no porque haya tomas, de hecho hoy en día no hay ningún colegio ocupado, sino por las condiciones edilicias infraestructurales. O sea, hay que ver... ¿Qué otras medidas toman? Otras medidas, por supuesto. El año pasado elaboramos un informe desde la Coordinadora de Estudiantes de Base, que es como la central gremial, de alguna manera, que tenemos los centros de estudiantes para reunirnos, es totalmente horizontal, no tiene ninguna conducción. Elaboramos un informe infraestructural de los colegios y lo presentamos al Ministerio de Educación, a Soledad Acuña, en una movilización que hicimos, le entregamos un documento, no tuvimos ningún tipo de respuesta, pero igual también me parece importante, yo creo que si bien es muy válido lo que hacemos nosotros de elaborar nuestros informes y desarrollar todo lo que sucede en las escuelas, no deberíamos ni siquiera hacer eso. Digo, el gobierno de la ciudad debería ser consciente de que hay colegios con ratas que tienen enfermedades que pueden contagiar a chicos de la muerte. El gobierno de la ciudad debería ser consciente que hay colegios con fugas de gas. De hecho, cada vez que hay algún tipo de estas situaciones, el directivo de cada colegio tiene la responsabilidad de llamar al director de distrito y se le informa al ministerio, pero no se hace nada. Antes de la toma era la pregunta. Toman una villa de emergencia. Yo lo que quiero decir es lo siguiente, porque se habla de derechos. Toda acción deliberada que daña o perjudica a un tercero no es un derecho, es un delito o una contravención. Entonces, no confundamos deseos con derechos, son dos cosas distintas. Si les preocupa que la existencia de roedores, hay lugares donde hay muchísimos más roedores y hay viviendo chicos ahí. ¿Y cómo se resuelve el problema? Por eso que vayan y informen la 1-11-14 y le exijan al gobierno nacional de urbanización, que hablen en serio, pero una agenda de chiquitaje político para realmente distraer a la opinión pública es una tontería. ¿Por qué chiquitaje? En todo caso la distraen los medios que lo levantan. No, ¿Qué tiene que ver me los interesa pibes? conocer del señor... ¿El señor Castellano o Monedero? Sí, del señor Castellano. Castellano. ¿Qué tal? Me gustaría saber qué le aconsejaría a la comunidad educativa, sobre todo a los alumnos, de cómo No resolver son la comunidad educativa, porque la comunidad educativa está constituida por el personal no docente, por el personal docente, por los egresados y por los estudiantes. Toda esa comunidad... un sector minoritario de 4,5 millones de componentes. Ok, ¿me dejas terminar la pregunta? Lo que le quiero preguntar es, ante el problema de las ratas, de que no están en condiciones edilicias las escuelas que ellos están señalando y en las cuales protestan, ¿cuál es la solución si el Estado nos hace presente, según usted? La solución es política. Por ejemplo, si a mí no me gusta cómo está decorado este canal, yo no tengo derecho a tomarlo. No es lo mismo. No es lo mismo, la solución señor. política es que organicen, que logren la adhesión de la mayoría de la población y que gobiernen y hagan lo que ellos quieren. No es una Pero decoración. no que utilicen No estamos como hablando de excusa decoraciones. una situación sanitaria que es absolutamente falsa, aunque en algunos supuestos pueda ser real. Pero no entiendo cómo se resuelve el problema. Se resolvería tomar mañana una línea de colectivo porque hay mosquitos. Hablemos en serio. Señora, ¿hace cuándo no Tenemos la colegio mitad de público? la población abajo de la línea de gas pobreza. no son mosquitos, señor. Pero no lo van a 50% solucionar los de chicos. que no hablar de esto. Pregunta, si no nos sirve. Educativa de carácter público, realmente lo que Nadie planteo. discute que los chicos tienen que estar No o no en tienen ratas. idea. Acá la cuestión es cómo se soluciona. Y lo que se te está planteando, que ya te lo dije, Es la modalidad, lo que se te el está modo, planteando es si el remedio que vos pones no es peor que la enfermedad. La educación es un bien indisponible. Si yo soy un médico cirujano y opero corazones, por más que me paguen mal, y está mal que me paguen mal,
No puedo decir, bueno, no, hoy no quiero operar y se me muere un tipo. ¿Te das cuenta? Entonces, de la misma manera, el hecho de sufrir un mal, los docentes que sufrimos un mal o los alumnos, no nos habilita a cometer otro mal. Eso es lo que se te está explicando. Y sobre eso tenés que responder. El tema es el siguiente. Una pregunta, discúlpeme que haga, porque me la está haciendo gente hasta mi teléfono. ¿Cuántas escuelas tienen ratas en la Ciudad de Buenos Aires? Y habría que hacer un... Pero usted lo sabe. Hoy en día... ¿Cuántas? No se te puede decir un número exacto porque justamente no soy una persona del gobierno ni hice un censo. Hoy en día sí soy consciente que hay en el colegio de danzas, en el ¿Cuántas DON, escuelas, en el cuántos Arranz? colegios hay en la Ciudad de Buenos Aires? Pero perdón, No en la sé, toma, no ¿cuántos tuvimos, chicos? ¿15 como tope? En la toma que hubo 15 colegios tomados. ¿Cuántos colegios hay? Averiguamos. Hoy no. ¿Pero por qué no compran raticida y lo llevan? Señor, En vez de tomar el colegio. Cuando llegamos a la mayor cantidad de escuelas tomadas, ¿cuántas fueron? ¿Van con raticida o Depende trampera y listo? Con queso no, que el queso está caro. Han habido 60, 70 Bueno, 60 tomas. La ¿Pero pregunta por qué no compran raticida y lo llevan? Déjenlo hablar a Vilauta, por favor. De las 60 escuelas tuvimos ratas y caca en las clases, adentro de las aulas. No, hay distintas situaciones, perdón, yo estoy enumerando esas porque me parecen las más explícitas. No, hay distintas ¿sabes por qué? situaciones, el otro día en Lenguas Vivas, por ejemplo, ¿Sabes por qué una repregunté? fuga de Perdóname. monóxido de carbono, Sí. dos Y es muy estudiantes grave, hospitalizados. y es muy grave. Se puede morir la Y gente. es, por supuesto. Digo, ¿en qué situación, perdón, voy a plantear una quiero situación? decir esto, El año porque pasado no explotó una caldera en Moreno por las condiciones claro, edilicias. por No supuesto se que murieron razón, dos una personas garrafa, de personal docente y directivos Pero por a lo- condiciones a lo- edilicias. El año pasado no hubo una una vigilia por el aborto. la toma de escuelas. Por eso hubo una toma que fue por la vigilia, una vigilia para que se apruebe la ley a favor del aborto. Esa toma. Es una problemática del secundario. Es buenísimo. Es Está bien, una pero tienen que problemática tomar un del colegio, secundario. mirarse un montón de chicos en las clases. Es una problemática del colegio secundario. Así que... No está bien. Miren que tengo a alguien que bajar la presión. No, me gustó porque el Acá tema era estamos la acá. vigilia por la ley del aborto y Ernestina dice es una problemática del secundario. Eso está bien. No, Ahora, estoy diciendo que justifica es una para problemática ustedes del tema una ese. toma de escuelas, la vigilia en favor de la ley. Por supuesto. Vos decís que sí. Por supuesto. Otra más, las mineras. Si las mineras, como se decía, contaminan, ¿vos no crees que justificaría una toma? Mire, yo creo que hay que cambiar un montón de cosas. Pero las de este sistema mineras, político. eso es. Yo No creo que- respondiste. El pago de la deuda externa. Está bien, no pasa nada. No desconocemos el Bueno, embarazo tampoco- adolescente. No hay ningún Chicas, problema, chicas, igual, Tampoco no sé. teatralice. Digo, moneda corriente de señores grandes interrumpiendo chicas jóvenes. No se entiende, a ver. No la pasa nada. pregunta. Las mineras, ¿no te parece que sería también importante para Sí. tomar las escuelas? ¿Qué? ¿Porque existen mineras? ¿O No, porque hay una las explotación mineras, y porque hay viste gente que- que se muere en sus provincias No, porque porque las luego mineras contaminada por la están barra alcohol, por contaminando ejemplo, el no medio ambiente, son soy tremendas. consciente. ¿No te Súper parece consciente. que sería también una causa para tomar las Mirá, escuelas? ¿sabés qué- Creo que hay sabés un qué es lo montón que de causas pasa? para tomar ¿Sabés qué es ¿Vos lo que crees que hay pasa? un montón de Claro, causas? la- Pero creo que hay momentos ¿Algún políticos problema? en los que los 11.000 estudiantes millones tomamos de con dólares propias por año. consignas que Ramal, son propias sí. porque nos atraviesan y ahí es cuando hay que actuar. Por ejemplo, muy concretamente, cuando hablamos de aborto legal, hablamos de pibas secundarias que nos faltan en las aulas porque se mueren abortando clandestinamente. claro. ¿A vos no te Oye, parece perdón, eso necesario? Estás introduciendo una cosa que no está. Ni la educación sexual integral que muchos colegios no tienen. No se entiende. No se Estás entiende. introduciendo no tiene nada que ver con los No hechos. se entiende. Y te aplauden los que hacen de plaque. Ustedes A ver, están claramente Castellano, locos. Castellano, Fidel. Se dan cuenta que están locos No, te ustedes, dan ¿no? una paliza, Se una dan paliza, cuenta una que piba de ustedes... Momento, por favor, Castellano. Brancatelli es de verdad. Señores, Mucha gente sí. me preocupa. Me pregunta, ¿Brancatelli es Sí, o de se verdad. hace? No, a mí Seferino también me Brancatelli preguntan si es es verdad. como es. Volvió una paliza, Lo que una piba de ustedes 18. dicen Sí. A mí me es preguntan así. por Seferino. Habla La castellano, tapa que le por metió favor. fue tremenda. Por favor, está acá la palabra, señor. Ya que hablan de derecho, Uy, digamos, en la pirámide jurídica, en el vértice tenemos la Constitución Nacional. Sí. Y la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 22, incorpora tratados internacionales como la Convención de los Derechos del Niño y el Pacto de San José de Costa Rica, con una ley expresa, con la Argentina cuando lo incorporó, que obliga al Estado argentino, como Estado signatario, a respetar la vida desde su inicio en la concepción. Sí, y el defensor del niño se nombró recién hoy. Y era ley No hace hay un montón de ningún tiempo. supuesto de aborto legal. Déjenlo El aborto terminar de es hablar. ilegal en todos Tiene los razón, y eso supuestos no a puede partir ser de la lógico, reforma del perdón. 94. Bueno, a ver, Quiero decir Ramal que y chicas después la muertas pregunta son de legales, Ramal. parece. Calmémonos. Ramal.
A ver, no se entiende nada, así que voy a intentar ser sintético. Breve. Uno, breve. Primero, acá el señor, ambos señores, no pueden dar ninguna salida a los problemas concretos. Yo le respondí claramente que las tomas de colegio, y incluso tu salida ejemplo, es mala. otra vez, por favor, es que no terminar de hablar. Tu salida es criminal, ¿entendés? No, bueno, esa es la cuestión. No me digas prefiero no dar ninguna salida a una salida criminal. Es muy difícil si interrumpís y no está bueno y no te deja bien parado a vos. Bueno, tampoco dramaticemos. Irrespetuoso. Pero no hay nada peor tampoco dramaticemos. Que un irrespetuoso diciéndole irrespetuosos a los pibes por tomar los colegios. Yo creo que estás teatralizando. Pero bueno. Dos. Acá el señor no pudo dar otra salida que pueda mejorar los colegios. Yo di un ejemplo muy concreto, y creo que es así, de colegios que después de haber sido tomados, mejoraron ediliciamente. Con lo cual, en los hechos, podemos ver que en una toma evidentemente sirve para canalizar los reclamos. Y 3, sobre lo que decían acá, sobre el aborto legal, las mineras, el no al pago del FMI, es decir, yo puedo tener un montón... No pago el FMI. Bueno, eso no lo digo. Lo quiero decir yo en el sentido ya me gusta que bastante. pueden haber causas... No pagar es bueno. No, ya lo sé, pero te digo, deben haber muchas causas nobles para hacer medidas, para movilizar. El aborto no es una de ellas. Por favor, un poco, para hacer tomas y demás. Ahora, hay que ver también qué es lo que le mueve a uno en un determinado movimiento. Para mí, la verdad, quiero decir una cosa, que las chicas y chicos hayan tomado los colegios, no solo por la cuestión edilicia, sino por el aborto legal, demuestra un avance de conciencia enorme, porque ya no estamos discutiendo solamente... A ver, perdón. Estamos discutiendo algo mucho más. No me sorprende que no te interesa el tema. No, sí, por supuesto que me va a Podés interesar. decir que no te interesa. Me interesa absolutamente. Además, soy madre de hijos adolescentes que cursan en colegios y me parecía muy interesante escuchar las distintas posiciones de los que vinieron aquí a manifestarse. Digo, no me parece relevante mi posición personal. Yo, no sé, yo, a ver, ninguna acción que no sea democrática no la convalido. Yo tengo la sensación de que a veces nos engañan, pero no conozco en profundidad el tema, con las asambleas, porque hay muchos chicos de la comunidad educativa de cada una de las escuelas que dicen... Ellos manifiestan, por eso digo, escucho todas las voces, ¿no? Que muchas veces, como el colegio justamente está tomado y no pueden ingresar, no pueden hacer uso del derecho democrático a votar, por ejemplo, en contra de las tomas. Es una posición que yo he escuchado en estos años como periodista y me parece que es interesante también reflejarla. Muy concreto de mi experiencia personal tomando un colegio. Una calle. Espera, que te contesto. Nosotros votamos, antes de iniciar una toma, lo votamos con toda la comunidad educativa, con todo el estudiantado. De hecho, interrumpimos el turno para que esté justamente todo el colegio y no sea optativo. ¿Cuántos estudiantes participan de las asambleas? Todo el colegio. ¿O cuántos? Se sacan del aula. En mi colegio, yo voy a hablar de mi experiencia personal, éramos 400 estudiantes, 200 turno mañana, 200 turno tarde, participábamos todos porque salían de las aulas para votar, porque era algo que los involucraba a todos. Claro. Y desde el centro de estudiantes fomentábamos que la gente se involucre. Y durante la toma se hacen asambleas que deciden si continuar con la medida o no continuar. Durante la toma no está quería decir algo. Sería sobre escolar. ¿Vos decís, Suberbule, si te escuché recién, para vos es equivalente a cortar las calles? Con la diferencia de cortar las calles, la gente no puede ir a trabajar, ustedes toman los colegios y los estudiantes no pueden estudiar. O sea, me parece medidas en una democracia que no tienen por qué existir. Claro, pero con fuga de monóxido de carbono los estudiantes tampoco pueden estudiar porque se desmayan. Pero no está respondiendo el argumento de ella. Andar los órganos de control, que te voten y que cambie el gobierno, no sé. Sí, yo me postulo por eso. Hay cambios legales, hay cambios legales. Que sería muy bueno desde lo mediático es que la televisión vaya a las tomas, porque yo, por ejemplo, cuando tuve un intercambio con Eduardo Feynman, ya hace 8 años, cuando yo era tomador de colegio, le dije, Feynman, te invito a mi escuela para que veas lo que son las asambleas, para que veas cuánta gente hay y para que veas lo que es la organización colectiva. Y dos cosas, ojo, porque muchas veces las tomas, por ejemplo, en el caso, ya estoy hablando hace 8 años cuando yo tomé el colegio, muchas veces son con clases. Por ejemplo, nosotros nos coordinamos con los docentes y dijimos, vamos a tomar el colegio y vamos a seguir con clases. Y sin embargo se nos atacó igual. Argumentos nuevos. Sí, voy a tocar el tema de justamente de lo que dijo Castellano sobre la defensa de los derechos del niño. En un país donde se tardó 12 años para nombrar al defensor del niño, ley desde el año 2005, el niño está desprotegido desde el Estado. No es así. Sí, perdón. Porque se nombró Marisa precisamente una partidaria de matar niños en el vientre de la madre. No me importa que es eso. La doctora Marisa Graham es partidaria de matar niños en el vientre de la madre. No los va a defender, estás equivocada. Y es una exigencia del Banco Interamericano de Desarrollo. El huevo no es gallina. Yo estoy a favor de la despenalización, pero advierto algo. Cuando habla el doctor Castellano, los dos muchachos pro aborto se ríen. Esto no solo es una falta de respeto, sino muestra
el grado de poco compromiso con este tema. Porque nadie... Y cuando alguien, nosotros también lo ríen. El aborto, y yo estoy a favor de la despenalización, es un hecho muy desgraciado para la madre, para el padre y para la sociedad. Nadie puede reírse de eso. Ellos se ríen y por eso tienen 4% de los votos. Antes de seguir sacando porcentaje minoritario por tener propuestas que a la gente le molestan, escuchen a la gente, a quien acaban de también reírse, decirle viejo, y piensen un poquito, que ustedes pueden ser muy jóvenes, pero también no cree que yo, Está en teniendo otro programa 18 años, no pasé Alessandro. toda mi vida escuchando señores mayores diciéndome qué hacer con mi cuerpo y con mi No, útero. no sé lo que te dice tu papá. ¿Tu papá qué te dice? No, la constante en Pará, el mundo, ¿tu en papá qué te Argentina. dicen? ¿Tu papá- La constante en Argentina Pero no es un tus señor papás, enseñándole qué hacer a una dicen? piba de 18 ¿Tus años. papás qué te dicen? ¿Qué importa que me dice mi papá? Y pues si vos decís, son la gente más grande que Sí, vos pero es tenés. la gente que le interesa de uno. uno. Lo que más te interesa son tus Me río para papás. no llorar también, porque hay cada Si tu barbaridad. papá, Alessandro, los últimos políticos, Interesante, no te pueden dar esa interesante donde terminó el educación, debate. pidas al Interesante doctor. donde terminó. Bueno, una cosa para no hay tiempo de vos nada. hablaste demasiado y yo No no tengo quiero. más tiempo de nada. Viene Fantino. Bien, gracias a todos. Viene Animales Sueltos Vayan a los mañana. colegios. Estaremos de vuelta aquí 21:30. Chao, gracias por todo.